haces atención al cliente. A la hora de contratar una hipoteca hay doble rasero por parte de las entidades financieras. Hay hipotecas atractivas con diferenciales bajos, pero solo para los mejores clientes y además que tengan ingresos altos. Para los demás, los diferenciales no bajan del 3%. ¿Pero qué significa ser un buen cliente para algunas entidades financieras? Pues tener ingresos mensuales de 5.000 euros, contratar diversos seguros como el de protección de pagos, contar con acciones de la entidad o tener hasta 3.000 euros en fondos de inversión. Un mercado hipotecario dual que denuncia Adicae. Fernando Herrero es su responsable de comunicación. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando escuchamos decir entonces que el crédito se recupera, se refieren a este tipo de crédito, a esas hipotecas deluxe, ¿no? Claro, bueno, a muchas fórmulas, ¿no? Incluso en otros casos también créditos llamados preconcedidos que uno tiene ya en la cuenta, aunque no lo haya pedido, en los que te aplican un 21, un 22% de tipo de interés. Pero sí, efectivamente, en materia hipotecaria, lo que han hecho ha sido, en primer lugar, lo que ha hecho la banca ha sido aumentar el precio de todos sus préstamos, aumentar esos diferenciales que hace no tanto tiempo estaban en el 0,5, en el 0,75, en el 1, para llevarlos en una cota de ascenso imparable pues hasta el 4, hasta el 3, y en algunos casos de clientes con más vinculación con la entidad o con determinados recursos económicos, pues en el entorno del 2, del 1,5, que tampoco es ningún regalo, habría que decir. Claro, porque hay que recordar dónde está el Euribor actualmente, ¿no? El tipo de interés más bajo de la historia del euro, ¿no? Claro, muy cercano a un tipo cero prácticamente, pero es que el problema es que esos diferenciales no solo están generando unos ingresos seguramente discutibles para el sector bancario, sino que es que están generando un gravísimo riesgo, porque hoy, con un Euribor en el entorno del 0,4, si tenemos un diferencial del 3, pues estoy pagando un 3,4% de interés. A lo mejor es asumible. Pero ¿qué sucederá si el Euribor vuelve a estar al 5,30 o 5,40 como estuvo en su día? Pues que estaríamos pagando esos consumidores cerca del 10% en una hipoteca, lo cual podría llevar al impago y a la ejecución hipotecaria, la pérdida de la vivienda y unas consecuencias completamente dramáticas, ¿no? ¿Cuánto puede pagar menos un cliente del Lux de un cliente, digamos, modesto? ¿Qué diferenciales, cómo se traduce en la cuota hipotecaria? ¿En qué cantidades? Bueno, en la cuota, a igualdad de hipoteca y de características, pues podemos estar hablando de una diferencia que puede rondar los 200, 300 euros mensuales, es decir, una cantidad más que considerable y más que sensible. Depende también, evidentemente, de si hablamos de una hipoteca de mayor o menor importe. Pero por hacer esa comparación, estamos hablando de que estaría pagando pues prácticamente el doble. ¿Y qué dicen las entidades financieras? Me imagino que lo que argumentan es que es su estrategia comercial y que a mayor riesgo hay que pagar más, ¿no? Si nos encontramos con un cliente que nos pide una hipoteca que tiene menos ingresos y menos solvencia, pues habrá que pedirle, exigirle que pague más. Me imagino que ese será el argumento de las entidades financieras. Ese es un argumento falaz, mentiroso y engañoso, porque si un señor no puede pagar la hipoteca, lo que hay que hacer es no concedérsela, básicamente por un motivo, porque se le está haciendo flaco favor, teniendo en cuenta que la legislación hipotecaria actual establece que la vivienda es la garantía, que el impago de 2 o 3 cuotas ya comporta el derecho para el banco de exigirte la devolución íntegra del préstamo, y donde además estamos hablando de un procedimiento fulminante, ¿no? En el que además si la vivienda no alcanza a cubrir la deuda que uno ha contraído, pues se queda ese usuario sin casa y con una deuda de por vida, ¿no? Claro, hablar de garantías cuando estamos hablando de un negocio privilegiado en el que la banca tiene todas las garantías posibles, incluidos avalistas, para justificar unas condiciones u otras, pues suena un poco a tomadura de pelo. Fernando, ¿a qué entidades están aplicando este doble rasero? ¿Estamos hablando de todas? ¿O de solo algunas? No, la verdad es que al menos desde Adicae no hemos podido hacer un análisis tan exhaustivo del 100% de las entidades, pero sí habría que decir que es una
digamos, un reguero de pólvora que se está extendiendo. Es decir, cada vez son más las entidades, pero estamos hablando de que las grandes entidades, podríamos hablar de CaixaBank, podríamos hablar de BBVA, podríamos hablar de múltiples entidades, ya están adoptando este tipo de prácticas, ya las han adoptado, y normalmente en el sector bancario hay para todo lo que perjudica a los usuarios y beneficia a las arcas de las entidades, hay un efecto llamada clarísimo. Todas, una vez comenzada una actuación por parte de una, le siguen todas, y tenemos ejemplos como las cláusulas suelo hipotecarias o las participaciones preferentes, que empezó alguna entidad a aplicar este tipo de cuestiones y le siguieron inmediatamente todas. Además, que no lo hemos comentado, claro, la entidad financiera a la hora de concederte una hipoteca te obliga a contratar toda una serie de elementos que están vinculados a ese préstamo, seguros, fondos de inversión, que todo esto también está incrementando el coste de esa hipoteca, claro. Claro, que los incrementa además de forma muy sensible y además en un planteamiento que es completamente abusivo, el que ir a comprar una cosa y salir de la tienda con lo que tú vas a buscar y 4 cosas más porque te han obligado, Exacto. No porque te hayan liado, por decirlo coloquialmente, ¿no? No porque te lo hayan ofrecido, sino porque te obligan a contratarlo si quieres. No porque haya habido un muy buen comercial que te haya convencido de todo lo que tiene, todas las virtudes de lo que te ofrece, ¿no? Sino porque te lo han impuesto como condición para poder acceder a la hipoteca. Eso es algo que, aparte de encarecer, parece que claramente vulnera la ley de defensa de la competencia, y es un aspecto que desde luego ADICAE está estudiando para valorar si lo ponemos bien documentado en manos de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, porque lo que están haciendo con esas entidades es alterar el mercado. Es decir, se van señores con la hipoteca y con 2 seguros de vida, un seguro de protección de pagos y un plan de pensiones, evidentemente de aquella entidad que le interesa al banco, normalmente de las entidades de su grupo, de las entidades que les dan comisión por colocar esos productos, y todo al final a costa del bolsillo del consumidor. ¿Cuál es la respuesta que están dando las autoridades del Banco de España, fundamentalmente? Bueno, que es algo que no está prohibido, que la sucursal bancaria es un centro de venta y que no se puede acreditar que a nadie se le haya obligado. Ese es el argumento que está dando el Banco de España y que dan las propias entidades, que ellos no obligan. Lo que pasa es que recientemente el giro que han dado para disimular esa imposición, que lo es, ha sido las llamadas hipotecas bonificadas, ¿no? Es decir, yo no te obligo, pero si tú no contratas este seguro, en vez de Euribor más 1 te voy a aplicar Euribor más 2. Si no contratas este otro producto, en vez de Euribor más 2 te voy a aplicar Euribor más 3. Eso es una forma indirecta de imponer el producto al consumidor, cuando el consumidor lo único que quiere es una hipoteca, y es a lo que se debería limitar la entidad. ¿Qué le decimos, ya para terminar, Fernando, a un consumidor que esté ahora mismo en ese proceso de ver hipotecas para la casa que se va a comprar y haya ido a un par de entidades financieras y se haya encontrado con una situación como la que estamos describiendo? ¿Qué le recomendamos? Bueno, lo primero de todo, igual que comparamos en muchos concesionarios antes de comprar un coche, comparar en muchos bancos antes de elegir una hipoteca. Y si una vez vistos varias ofertas se encuentra con esta situación, desde luego reclamarlo, denunciarlo, ante una organización de consumidores como ADICAE, ante el Banco de España en forma de denuncia, no de reclamación, para tratar de que, bueno, pues el banco entre razones y sobre todo hacerle ver al banco que uno es consciente, que es conocedor de sus derechos y que no tendría por qué aceptar eso. Por desgracia, la cuestión es que si no se impulsan cambios a través de una reacción colectiva organizada de los consumidores, esa persona se va a encontrar finalmente, o es posible que se encuentre en una tesitura en la que el banco le dice, bueno, pues tú reclamas, tú denuncia, pero yo la hipoteca no te la doy. Yeah. Con lo cual, bueno, pues lo que habría es que tratar de explotar una competencia que no es tal y que no existe, pero que, bueno, pues a lo mejor puede haber entidades que cuando uno entre ya y diga, oiga, me he ido de 2 bancos porque me hacen esto, si me lo va a hacer no me cuente nada y ya me voy. Y a lo mejor uno se puede encontrar con que en alguna entidad consigue, por esa posición activa y de conocimiento de sus derechos, pues lograr ese objetivo, ¿no? De una hipoteca más o menos razonable, aunque habría que decir que hipotecas al Euribor más 3 a día de hoy son una bomba de relojería. Son abusivas y peligrosas incluso. Fernando Herrero, responsable de comunicación de ADICAE, muchas gracias por acompañarnos, darnos la voz de alerta en este asunto y ya seguiremos hablando de las medidas que tomáis al respecto. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto.